en el caso de los menores. Ahí está, hablando de este tema, el No Más, el negocio de las apuestas. Recibimos con un fuerte aplauso a Santiago Stura. Ahí está, licenciado de comunicación. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy buena camisa, ya que está, le digo. Muchas gracias. Colorida, veraniega. Colorida, veraniega. Se cuestionan, ¿no es cierto?, las apuestas, pero también es lo que se necesita para estos ingresos en el fútbol. A ver, contanos un poco. Totalmente. Bueno, es un ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no a partir de ahora? Tal cual. Es un tema muy complejo. Yo formo parte de Faro Digital, que somos una ONG donde trabajamos muchos temas vinculados a ciudadanía digital, y el tema de las apuestas online es una preocupación central en los últimos 2 años, centralmente en nuestro país. Y lo que observamos es que la cantidad, el volumen y la intensidad de la publicidad en el fútbol en nuestro país es un factor central que genera un proceso de puerta de entrada y también de naturalización, sobre todo en la preocupación central que tenemos, que es apuestas online en adolescentes, ¿no? Ídolo deportivo, persona con la cual me identifico, apuesto a él, apuesto al club. Tal cual. Aparece la casa de apuestas y parece eso naturalizar y hacer muy contradictorio el mensaje de la prevención o el mensaje del cuidado. ¿Y entonces? Y estamos en un atolladero. En Europa se resolvió excluyendo la publicidad como forma de casa de apuestas en fútbol, ¿no? En toda Europa, bueno, solo en España. En España, en Italia, en Inglaterra también se empezó a correr. Entonces empieza esas casas de apuestas también a desembarcar en Latinoamérica con sumas multimillonarias para la promoción. Y nosotros formamos parte del debate, sobre todo en Diputados Nación y en Senado Nación ahora, de cómo pensar la regulación. Nosotros lo que decíamos es, hay que trabajar fuerte en atacar a las casas de apuestas ilegales, en regular la publicidad de las legales y sobre todo en trabajar en la concientización y prevención en adolescencia, ¿no? Porque es una foto, pero cuando uno abre el lente ve una película mucho más grande. ¿Qué se ve ahí en esa película grande? En esa película lo que nosotros vemos son niños y niñas que empiezan a jugar a videojuegos con lógicas de monetización y azar a edades cada vez más tempranas, ¿no? Hay muchos videojuegos, sobre todo los más populares en nuestro país y en el mundo, que hace 10 años vienen incorporando la lógica del azar por un lado y de la monetización. Un numerito en pantalla, plata que se ingresa con tarjeta de crédito y oficia como plata en pantalla. Y eso permite que los niños y niñas estén en roce con esa lógica a edades muy tempranas. ¿Qué genera esto? Un proceso de monetización vinculado al juego donde pasa a ser algo indisociable y parte característica de lo lúdico. Sí, o sea, no es posible jugar si no hay dinero moviéndose. Claro. Sí, pero no puedo dejar de preguntarte, Mónica, no digo porque pensaba, le iba a preguntar a él y a todos, digo, ¿y qué pasa con esos padres de alrededor de ese chico que está jugando también? Y con esos padres todavía están en otro mundo porque los chicos van mucho más rápido, entonces no terminan de entender. Cuando se dan cuenta tienen las tarjetas embargadas, aparece por primera vez el término de ludopatía infantil. Hace años, hace 25 años era solamente un tema masculino, la ludopatía. Cuando aparecen las maquinitas se incorpora el tema de las mujeres en la enfermedad de ludopatía, y en estos últimos 3 o 4 años, por lo que muy bien explica, aparece la ludopatía infantil, donde los chicos agarran tarjetas, le piden a los adultos, a veces ya sin permiso, empieza con una situación, juegan en los colegios a las apuestas ilegales o legalizadas a través de juegos que para pasar a la otra vida tienen que pagar, monetizar y seguir. Y también entran, bueno, es una red muy compleja, entran en el grooming porque está el que le ofrece dinero, el adulto haciéndose pasar por niño, ofrece dinero para que ese niño siga en esa, digamos, dopamina del consumo de la ludopatía, del juego por plata. A mí me llama la atención porque hablamos de adolescentes como si las apuestas en los adultos no fueran suficientes. Naturalización, sobre todo en la preocupación. Suficiente tragedia, ¿no? Está bien, pero son adultos y eligen. Sí, pero igual, lo hicimos con el tabaco, lo hicimos con el alcohol. Pero son grandes, digo. Lo hacemos con el juego. Y bueno, con el tabaco lo hicimos y con el alcohol también, y seguimos siendo adultos. Pero vos compras unos cigarrillos y ves las advertencias. Pero no lo hacemos con las apuestas. Me llama la atención eso, sinceramente, que no haya campañas de prevención en adultos. Porque si vos tenés un papá que es ludópata, vos tenés grandes chances de terminar ahí también. Si vos ves que tu papá apuesta en partidos de fútbol, vos tenés una gran chance de terminar... Pero, perdón, uno puede apostar y puede ser parte... Una cosa es ludópata, está bien, pero digo, antes es un juego. El tema es que no llegue a ser ludópata esa persona. Es pregunta, pero está bueno. Me estoy metiendo con este tema, Es mi propia reflexión. Claro, está bien. Claro. Pero digo, también antes es juego.
¿Cuándo es ludópata? No, bueno, también tenés que ver... Está bien la prevención que dice Cuando Lola, empieza a robar, quizás. Cuando empieza a robar. Yo creo que nosotros también recién hablábamos del ejemplo de lo que significa una madre y un padre para un hijo. Cuando uno está inmerso en la ludopatía y no lo puede controlar... Manejar y ya... muchas veces... pierde todo. Claro. Entonces, el mejor ejemplo que tiene un hijo es ver cómo, lamentablemente, tu familia perdió absolutamente todo por el juego. Ahora, tenemos un gran problema y es que los ídolos de los jóvenes de hoy en día tienen en su camiseta la publicidad de este tipo de empresas. Yo lo que digo es... ¿hay alguna manera de regular lo que te dicen en el Congreso? Porque quizás parte de lo que van los clubes puede también ir destinado a la prevención. A ver. Exactamente. Bueno, esa es una de las posibilidades. Lo que nosotros planteamos es que hay distintas puertas de entrada. Aparece sin lugar a dudas la naturalización o la puerta de entrada de esa promoción fantástica e intensa que son los clubes deportivos. Después también están los influencers, ¿no? Sí. Están los TikTokers, los chicos en ese territorio digital construyen un sistema de referencias, personas a las que siguen, modelos de vidas que se muestran y muchas veces esas propias referencias son las que invitan a apostar ofreciendo un código, una puerta de entrada. Es importante lo que decía Emiliano y nosotros sobre todo en adolescencia tenemos ese cuidado, ¿no? Hablamos de consumo problemático. Nos parece que la etiqueta o la categoría de ludopatía es una categoría problemática, sobre todo en la adolescencia, porque es una categoría muy fuerte, ¿no? Es un chico que está atravesando un consumo problemático, pero que puede salir y ser otra cosa. Entonces, somos cuidadosos en la adolescencia, sobre todo porque es un momento de mucha distancia intergeneracional, de una adolescencia que está muy desamparada, muy sola, que no encuentra un sistema de referencia adulto para conversar de estos temas. Con el cartelito que colocamos. Tratamos de generar diálogo, generar escucha, acompañamiento, prevención y sí ser más rígidos con las plataformas, con los clubes de fútbol, con las casas de apuestas, ¿no? Ahí hay que regular porque ahí hay un mundo adulto invitando a adolescentes a apostar y eso es ilegal. Ahora, yo te quiero preguntar, estamos hablando del deporte que vienen los pibes, los grandes, vemos todos, multitudes, millones, programas de televisión, mayor rating, fútbol. Las publicidades de cigarrillos, de bebidas alcohólicas y ahora de juegos online. Todo ligado a las adicciones. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Por qué el fútbol, que es un deporte que debiera servir para sanar a los pueblos, los envenena o te manda un mensaje que nos envenena? Es muy interesante lo que decís y lo primero que se me viene es el ejemplo, recordarán ustedes cuando se hablaba de regular la publicidad de las tabacaleras, ¿qué se decía en la Fórmula 1? Que iba a desaparecer, porque recordarán ustedes, Ferrari, las grandes McLaren, las grandes escuderías, con principal sponsor a las tabacaleras. Se corrió y la Fórmula 1 sigue funcionando, ¿no? El tema es la presión, es el lobby, las sumas multimillonarias, ¿no? El tema es poder desnaturalizar esa idea de sin este sponsor se cae el deporte, ¿no? Hay que romper con esa idea, es un mito con el que se juega muy fuerte y pensar de qué manera se puede regular la publicidad para que haya un mundo adulto que de manera cuidada, de manera acompañada, elija apostar y tome decisiones, pero no es lo mismo la adolescencia, ¿no? Todo consumo problemático siempre es más intenso la adolescencia que la adultez. Hablamos de apuestas a adolescentes en este caso, y hablando de mensajes, hablamos de UNICEF. UNICEF también dio su mensaje y lo queremos compartir. Mirá. Saca la defensa del Depo con un pelotazo largo. La baja el Toro de pecho, la aguanta. Gambeta magistral del Toro. Se la lleva a toda potencia. Pasó como una exhalación. Mano a mano con el arquero. Toro, Toro, Toro. Gol. ¡Gol del Depo! 1 de cada 4 adolescentes apostó alguna vez en Argentina. Empezá hoy la charla con ellos. Las apuestas online afectan su salud mental. Busca más info y recomendaciones en unicef.org/Argentina. Qué impresionante. Muy la quería ver ahora en vivo, por eso. Es muy fuerte, está muy bien la publicidad. Muy bien. Nosotros un poco, desde Faro Digital, en lo que insistimos es, cuando miramos la película, y está muy bien esta publicidad porque sensibiliza, impacta, lo que tenemos que pensar es que en esa autoestima de ese adolescente o de todo adolescente que está atravesando un consumo problemático, hay un adolescente que está construyendo autoestima, identidad, trama vincular, ¿no? Son edades muy sensibles, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia. Y en este momento actual, en esta época,
son muchos los incentivos para pensar que el éxito tiene que mandar, que el camino del esfuerzo es muy largo y muy tedioso. El territorio digital lo que tiende a hacer es a disminuir la distancia entre deseo y concreción de deseo. Todo llega más rápido, ¿no? Entonces esto se inscribe en un esquema mucho más grande que tiene que ver con apuesta online, el trading, la idea de juego monetizado. Tenemos el testimonio de una madre que nos dijo, mi hijo de 8 años me dijo, mamá, no importa cómo juegues, llega más lejos el que más plata tiene. 8 años, ¿no? Se lo dijo a la madre. Se lo dijo a la madre. Lo que nosotros decimos ¿es una edad a la que un chico tiene que estar preocupado al momento de jugar por el dinero? La recorrida de ese chico, ¿no? Bueno, pero... trayectoria. Claro, va a haber un montón de años en los que va a estar preocupado por el dinero. No, pero el chico está preocupado desde más chico, y nosotros también lo vivimos. Hace menos de 10 minutos lo escuchábamos a Maradona. Usted tiene muchas familias que no alcanza, ¿entendés? No alcanza. Y los chicos, de alguna manera, en esa adicción, ven incluso la posibilidad de conseguir esa plata que en la casa no está. Entonces, como se está degradando lo que es la familia, el mantenimiento de la familia, de las cuestiones básicas, los chicos no es que buscan el éxito inmediato porque sí, más allá de las influencias de las redes sociales. Es porque también viven una realidad donde ven que en las casas el dinero no alcanza. Y esa es una realidad. Y otra cosa, como en todas las adicciones, los chicos se enfrentan al mundo adolescente. Vos en el colegio, donde lo más importante para vos es el grupo de pares, ¿te enfrentás con qué? Ponele, somos 5 amigos. No sabes, aposté, gané 100 pesos, tal. No, y no sabes apostar, dale, te enseño. Venga, hagámoslo, yo te presto. Sí. Como con las drogas. Dale, fumá, yo te invito para que el día de mañana vos compres el cigarrillo o compres la coca o compres el porro. Quiero decir, la metodología de introducirlo siempre también es desde el grupo de pares. ¿Por qué digo esto? Porque nos enfocamos mucho en la empresa, que evidentemente están programadas para adquirir más adictos, pero también hay una gran importancia en el grupo de pares. A lo que voy con esto es, ¿qué trabajo se está haciendo desde las organizaciones en los colegios con esos grupos que hacen apuestas en conjunto, con esos chicos que lo hacen en comunitario? Muy interesante lo que decís, porque efectivamente lo que nosotros vemos es que el sentido de pertenencia funciona como una presión muy grande, ¿no? Porque está así, como en todo grupo hay un grupito reducido que quizás es el que con más intensidad apuesta, el que más sigue a las casas de apuestas o mira las transmisiones en vivo por Kik, ¿no? Donde hay influencer apostando. Digo, eso es un grupo reducido que después lo que va generando es este sistema de legitimación, de invitación, de vení, sumate, si no te sumás quedas excluido, ¿no? El sentido de pertenencia. Entonces, trabajamos mucho en eso de poner palabra, de que los chicos y chicas puedan hablar de estos temas, conversar, saber qué pasa en las familias. Lo que nosotros notamos es que en relación a la adolescencia en general, a los territorios digitales, a las experiencias, hoy lo que hay es una falta de conversación, falta poner palabra a las experiencias de lo que sucede. Uno cuando habla con los chicos no hay un registro de las trayectorias laborales. Hagan el ejercicio, preguntarle a adolescentes para adolescentes de qué trabajaron sus abuelos y abuelas, de qué trabajaron sus tíos y tías, cuáles fueron los trabajos que ejercieron sus padres y madres. Hay un hiato intergeneracional, hay una distancia en la cual hay un mundo adulto con pluriempleo que conversa cada vez menos con los chicos, chicos que cada vez construyen conversación entre pares, sea en el territorio digital, con el chat o entre ellos, pero que se distancian cada vez más de ese mundo adulto que no los escucha y con el que no hablan. ¿Hay estadística de las apuestas según clases sociales? Es muy transversal lo que nosotros venimos observando. Hicimos un trabajo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que va a salir seguro en marzo para principios de ahora de 2026, en el cual relevamos en escuelas públicas del sur, del norte, públicas y privadas. Y lo que nosotros observamos es algo que es muy transversal, que aterriza con distintas motivaciones. Como decía ella. Sí. Eso es central, ¿no? Uno lo que ve en el país también, a lo largo de nosotros damos entre 600 y 700 talleres al año, con lo cual tenemos un registro también a nivel federal. Y lo que pasa es que son distintos los motivos. Hay quienes apuestan para ayudar en la casa, para sumar un mango, para bancar el gasto familiar. Y también están los que apuestan para
bancarse una salida por diversión, para dar un saltito. Entonces, si la salida es esta, si ganamos vamos por más, o por entretenimiento. Pero lo que vemos es que es transversal. Bien. Del mismo modo que cuando uno habla de economía de plataformas, existen personas que trabajan de manera, con estructura sofisticada en la economía de plataforma y también por WhatsApp compra y venta de cosas. Bueno, todo es economía de plataformas con diferentes aterrizajes, ¿no? Bien. Santiago, lo primero que describiste cuando empezó la conversación es la situación del juego en Europa y que vino un flujo muy importante de dinero a la Argentina para hacer publicidad. ¿Dónde va esa plata? No estoy hablando del circuito legal. En un país de corrupción debiéramos ser claros y honestos cuando hablamos y decir a quiénes están comprando. ¿De qué sectores, por lo menos, si no querés dar nombres? No, a ver, ¿qué sucede en cada club? Desconozco. Lo que sí te puedo decir es que Betsson no solo club, es sueca. Senadores, diputados. Betsson es sueca. Pero para vos estás trabajando en con los legisladores. Sí. Ahí se huele, se ve... ese lobby que vos decís es guita, contante y sonante. Pero nosotros lo fuiste a asesorar, ¿no? Digo, nosotros fuimos a asesorar de Paro Digital, nos preguntaron a nosotros qué están viendo los adolescentes y fuimos con la mirada de trabajar la prevención, el cuidado. ¿Qué ves ahí? No, en diputados lo que nosotros encontramos es un apoyo transversal, y en esto hay que ser claros, de partidos políticos de un amplio abanico. Bien. Salvo el partido gobernante a nivel nacional, que fue el único que no presentó proyecto y no quiso discutir esto. Después vimos todo el abanico político preocupado por el tema. Y en senadores se trabó. Ese es el estado de situación, es lo que yo conozco. En diputados a nosotros nos consultaron diputados de Unión por la Patria, diputados del PRO, diputados de... ¿Cuándo se presentó? Esto tuvo trabajo legislativo durante todo 2025 y gran parte del 24. ¿De modo sencillo podrías explicar por qué en senadores se oponen y por qué el partido gobernante en diputados también se opone a esto? Yo lo que creo es que lo que evidencia un poco este sistema de publicidad y la dinámica de las apuestas es una forma también de pensar la sociedad. A ver, soy claro, y esto lo hemos discutido con colegas de ustedes en otras entrevistas. Hubo una medida que tomó este gobierno que tuvo que ver con desregular o pensar una nueva regulación en relación a quienes podían operar en la bolsa de valores. Y se planteó que a partir de los 13 años se pueda. Alguien que piensa que a los 13 años se puede operar en la bolsa de valores debe pensar que tampoco está mal que apuesten a los 13. Tal cual, totalmente de acuerdo. Es para abrir tema, mucho tema. Tengo que cerrar. Consejo para padres que están viendo. Bien. Cortito. Consejo cortito. Tratar de entender y conocer un poquito más qué está pasando con las infancias y adolescencias. Nosotros tenemos una frase de cabecera que trabajamos mucho que es: no se puede cuidar lo que no se conoce. Bien. Empezar a conocer qué hacen los chicos y chicas frente a las pantallas, qué hacen en su trama vincular, es poner dentro del radar para generar la pregunta adecuada, la conversación adecuada y pensar con nuevas categorías esta sociedad que se está modificando a pasos agigantados y muy rápido. Aplausos para Santiago Ostura que nos visitó y nos aclaró, nos puso un poco en autos todo esto. Muchas gracias. Buena semana y buen ánimo. Dieguito, gracias a Diego Lewin que estuvo con nosotros también. No, tanto aplauso no, por favor. No, sí, ¿por qué no? Estuve a la altura. Y todo el equipo, por supuesto, tanto con Mónica, Sergio y Lola.